Cámaras, leyendo, acción. Las bibliotecas en el cine. ¿Qué tal se me oye? ¡Guau! Estupendamente. Yo crecí yendo al cine. Allá por los años 70, en mi pueblo, que no llegaba a los 20.000 habitantes, había 5 cines. Un domingo sí y uno no, íbamos por las tardes a la sesión doble. Aún recuerdo los mamporros de Terence Hill y Bud Spencer en la saga de Trinidad, a Paul Nassy y su hombre lobo o al Drácula de Christopher Lee. Sin embargo, no crecí yendo a la biblioteca, sencillamente porque no había, al menos no tenía el conocimiento de que la hubiera. El disfrute de la lectura era algo que se limitaba a los libros que hubiera en casa y a los cuentos y libros ilustrados de los clásicos editados por Bruguera. ¿Los recordáis? También, por supuesto, los tebeos. No faltaban. Cuando fui al colegio, tampoco había biblioteca. En el instituto creo que sí, aunque más bien era una sala de estudio, porque aunque había libros, no tengo el recuerdo de que tuvieran una ordenación para consulta y préstamo. La primera biblioteca como tal de la que tengo memoria es la que había en el Miradero, como conocíamos a la Biblioteca Pública del Estado, que estaba en el paseo del mismo nombre. Seguro que pues la mayoría la habéis conocido. Curiosamente, no había préstamo, solo consulta en sala. Seguro que para evitar que se estropeasen los fondos o se perdiesen. Por aquella época, en mis 14, 16 años, la idea que tenía de una biblioteca y su personal venía a ser más o menos así. Y si había jaleo, algo así. Confieso que cuando yo he trabajado en la biblioteca me hubiera gustado tener alguna vez esta capacidad. Solo alguna vez. Durante la carrera sí hice uso de la biblioteca, y no solo para estudiar, aunque me costó hacerme a la consulta de sus fondos. Cuando terminé los estudios, yo soy licenciada en Historia, y ante la necesidad de tener que empezar a ganarme la vida, se me cruzaron unos cursos que organizaba la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha sobre bibliotecas, catalogación, selección de fondos, actividades de dinamización lectora. Ahí se me abrió todo un mundo. Y ahí llegó mi vocación. Me gusta la labor bibliotecaria, la selección de materiales, la ordenación de los fondos, la atención al usuario, proponer recomendaciones, crear rincones y espacios de temas de interés, despertar y fomentar el gusto por la lectura. Afortunadamente, en las últimas décadas, las bibliotecas han sufrido una transformación considerable, siendo a día de hoy un lugar cultural de encuentro, de aprendizaje, de entretenimiento, que hace que queramos ir a ella no solo a estudiar en silencio. Y aquí tenemos la prueba. Las bibliotecas que hemos conocido con el cine. Gracias al cine, hemos podido conocer bibliotecas que gozan de un interés general. Por mi parte, me ha brindado la posibilidad de conocer algunas de ellas incluso antes de haber viajado a los lugares en los que se encuentran, como por ejemplo la Biblioteca del Congreso en Washington, la Biblioteca del Congreso en Washington, que aparece en Todos los hombres del presidente, la Biblioteca de Nueva York, que aparece en El día de mañana o en Desayuno con diamantes, la Biblioteca Estatal de Berlín, que aparece en El cielo sobre Berlín, también la de Hogwarts, que no existe como tal, pero la biblioteca que aparece es real, porque en realidad se trata de la Biblioteca Bodleiana, que es la principal biblioteca de investigación de la Universidad de Oxford. Todas estas bibliotecas, las que os he mencionado, la de Hogwarts incluida, son un destacado referente cultural y patrimonial en la historia de sus ciudades, incluso de sus países. También en alguna película nos hemos topado con licencias bibliotecarias,
como ocurre con la biblioteca que aparece en Indiana Jones y la última cruzada, que aparece como la biblioteca de Venecia, que en realidad no es la biblioteca que hay en Venecia. Esta imagen que tenéis aquí, que os muestro aquí, es una iglesia, es la portada de la iglesia de San Barnaba, y su interior es un interior que se construyó en otro lugar totalmente distinto al en Venecia, porque en realidad la biblioteca que hay en Venecia, no sé si la conocéis, es la Biblioteca Nazionale Marciana o de San Marcos, una preciosidad. Las bibliotecas son esenciales, en mi opinión, por supuesto, y así se refleja también en el cine. En Estados Unidos, desde hace mucho tiempo, la biblioteca es considerada elemento primordial en la comunidad. Por ello, en el cine norteamericano encontramos numerosas alusiones al entorno bibliotecario, incluso en películas de acción pura y dura, aunque solo se mencione a su personal. Esto es lo que ocurre, por ejemplo, en La jungla de cristal 3, La venganza, en la que el jefe superior de policía de Nueva York, que es el jefe de John McClane, interpretado por Bruce Willis, se refiere a ellos, a los bibliotecarios, ante una amenaza terrorista en la ciudad. Esto es lo que dice el jefe. Quiero que pongamos a todos, y me refiero a todos, municipales, funcionarios, guardias de tráfico, limpieza, bomberos, incluso a los putos bibliotecarios, a registrar colegios ahora mismo. Y he dicho ahora mismo. Una peli de acción en la que se mencionan a los bibliotecarios, específicamente. Bueno, algo es algo, ¿no? La amenaza a la que se enfrentan es que se ha puesto una bomba en uno de los 1.446 colegios de la ciudad y hay que localizarla lo antes posible. En cuanto al personal bibliotecario al que se alude en esta película de un modo tan elegante, pienso que se referirá al de las bibliotecas escolares, porque si resulta que una biblioteca escolar está en la línea de la que sirve de escenario a la película El Club de los Cinco, hace falta personal y mucho para sacar rendimiento a toda esa inversión que la administración ha hecho para construir ese espacio y dotarlo del material necesario. Aquí tenéis una imagen general de esta biblioteca. ¿Existía esa biblioteca? Arrea, se ha cambiado. Perdonad, no sé qué ha pasado. No sé qué ha pasado. Ahora, aquí la tenemos. Vale. ¿Dónde estábamos? En el Club de los Cinco. Vale. Aquí nos vamos. Bien. Como os estaba diciendo, ¿no?, el personal bibliotecario que hace falta para atender esta biblioteca, aquí una panorámica general. Se ve bien, ¿verdad? Bien. Lo que os estaba diciendo, ¿existía esa biblioteca? Pues no, la verdad es que no existía. Fue construida para la película dentro del gimnasio del Colegio North Main en Illinois, que cerró sus puertas 2 años antes de que comenzara el rodaje. A fecha de hoy no se conserva, pero ahí queda el documento gráfico para coger ideas. En este caso, en el caso de esta película, la biblioteca solo sirve de escenario para contar una historia. Sin embargo, en ocasiones son el núcleo de la trama que se cuenta en algunas películas. Y aquí os voy a poner algunos ejemplos. Seven, del año 1995, dirigida por David Fincher. Es una película con mucha casquería. Para situaros, os cuento un poco la trama de la película, de la historia, y luego ya nos vamos al tema que nos ocupa, las bibliotecas. En este caso, los detectives Somerset, que está interpretado por Morgan Freeman, y Mills, que es Brad Pitt,
son los encargados de investigar unos asesinatos que están relacionados con los 7 pecados capitales. El asesino va dejando pistas en forma de citas literarias, como una recogida en El paraíso perdido de Milton. Somerset, Morgan Freeman, es un gran lector de los clásicos y también asiduo a la biblioteca, donde acude, como es habitual en él, para intentar buscar respuestas y pistas. ¿Y en qué libros buscará esas pistas? Pues en los cuentos de Canterbury de Chaucer, en la Divina Comedia de Dante. Y aquí es donde empieza el hilo del que va a tirar la investigación para dar con el asesino. Fijaos, Somerset, Morgan Freeman, sabe, y así se lo cuenta a Mills, que el FBI ha estado conectado durante años al sistema de bibliotecas con un registro para controlar los hábitos de lectura. Hay libros marcados, por ejemplo, libros que hablan sobre armas nucleares o sobre Hitler. La ficha de una persona que consulte un libro marcado se envía directamente al FBI. Mills duda de que eso sea legal, a lo que Somerset responde que si es legal o no, esos términos no se aplican. No se utiliza la información adquirida, sino que solo es una guía útil. Por eso Somerset sospecha que los ordenadores del FBI les dirán quién ha podido consultar los clásicos antes mencionados, como os he dicho, los cuentos de Canterbury o la Divina Comedia. Mills continúa mostrándose escéptico, porque esa búsqueda bien podría hacerla un estudiante universitario que está haciendo un trabajo, no sé, sobre el crimen en el siglo XX. La cuestión es que un informante les hace entrega de un listado. La Divina Comedia, Historia del Catolicismo, Asesinos y Maníacos, la investigación moderna del homicidio, A Sangre Fría, El Marqués de Sade, La esclavitud humana, las obras de Santo Tomás de Aquino. Y atención, Santo Tomás es la clave de la investigación, porque escribió sobre los pecados capitales. Todo esto lo sabe Somerset, que es una persona muy ilustrada y que va a la biblioteca. ¿Pensáis que toda esta investigación les lleva hasta el asesino? Ya sabéis, a ver la peli si no lo sabéis. Ahora vamos con un clásico, El sueño eterno, de 1946, dirigida por Howard Hawks, con los mismísimos, aquí los tenéis, Humphrey Bogart y Lauren Bacall. La trama se centra en la investigación de la extorsión de la que es víctima la hija de un rico magnate. El rico magnate contrata al detective privado Philip Marlowe, al que da vida Humphrey Bogart, para que dé con el malhechor, el cual lleva a cabo sus turbios asuntos bajo la apariencia de un libro de compraventa de libros raros. Marlowe, antes de ir a esa tienda de libros raros, necesita documentarse de algún dato bibliófilo para posteriormente intentar sacar información que le sea útil en su investigación. ¿Y cuál es el lugar al que se dirige Marlowe? ¡Oh, maravilla! A la Biblioteca Pública de Hollywood. Allí va a consultar un libro sobre primeras ediciones célebres para coger alguna información. Tío Howard, por Howard Hawks, el director, a tus pies. Me ha ganado. Claro que si tenemos en cuenta que en el guión de la película, basada en la novela del mismo título de Raymond Chandler, participó William Faulkner, con la veneración que tenemos por Faulkner. En fin. Todos los hombres del presidente, de 1976, dirigida por Alan J. Pakula. Esta película está basada en el libro del mismo título que escribieron Bob Woodward y Carl Bernstein, que son los periodistas que investigaron sobre el caso Watergate, caso que provocó la dimisión de Richard Nixon como presidente de Estados Unidos en 1974. Los protagonistas son Robert Redford y Dustin Hoffman, en los papeles de Bob Woodward y Carl Bernstein, respectivamente. La trama es apasionante. ¿La habéis visto esta peli? Bueno, todo comienza en el año 1900, cuando en el año 1972
Hay un robo de documentos en el complejo de oficinas Watergate de Washington, que era la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, y cómo la administración Nixon intentó encubrir a los responsables de este robo. Un nombre aparece en la agenda de 2 de los detenidos en el robo, el de Howard Hunt, que anteriormente había trabajado en la CIA. Este tal Hunt había sacado libros de la biblioteca de la Casa Blanca y del Congreso acerca de la muerte de la secretaria de Ted Kennedy en accidente de tráfico, en el que este senador demócrata estuvo involucrado. Bernstein, Dustin Hoffman, que es uno de los periodistas, llama a la biblioteca de la Casa Blanca para confirmar tal información. Cuando le pregunta a la bibliotecaria, ésta le contesta que así es, que el señor Hunt se llevó un montón de libros. Entonces la bibliotecaria se retira del teléfono y cuando vuelve le dice que no, que se había equivocado, que allí no había llegado ninguna petición de libros del señor Hunt. Ante esta reacción tan sospechosa, Bernstein y Woodward deciden ir a la biblioteca del Congreso a pedir todas las fichas de préstamos solicitados durante el año anterior. Van a estar aquí mucho tiempo, les dice el auxiliar que les hace entrega de tales fichas. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos es el sitio oficial de investigación para el Congreso de los Estados Unidos, con la misión primaria de realizar investigaciones hechas por los miembros del Congreso a través del Congressional Research Service. Como espectadores de la peli, contemplamos una imagen espectacular, que comienza con este primer plano, con este plano de los periodistas revisando las fichas y cómo la cámara se va alejando hacia arriba para mostrarnos la panorámica aérea de la sala de lectura, tan conocida y reconocida. Otro clásico, Historias de Filadelfia, de 1940, dirigida por George Cukor. ¿Cuántas veces la habré visto? Es que me encanta. Esta película, pues en esta película se cuenta la visita de un periodista y una fotógrafa a la mansión de una rica heredera para cubrir la segunda boda de la rica heredera para un reportaje en la revista en la que trabajan. Los protagonistas son, como aquí veis, Katharine Hepburn, que es la rica heredera, James Stewart, que es el periodista, y Cary Grant, que es el primer marido de la rica heredera. La cosa promete. Bueno, pero vamos al tema, que es la biblioteca. Bien. El personaje del periodista encarnado por James Stewart, tengo que decir que algunas veces me sale Stewart, otras veces Stuart, es que esto según... Antes era Stewart, ahora es Stuart. En fin, entonces unas veces diré una cosa y otras veces otra. Total, Stevie va hasta la biblioteca pública, ¿no?, de esta ciudad para buscar información de la familia de la rica heredera que se va a casar y cuya boda va a cubrir en algún libro y que va a cubrir la boda para esa revista en la que trabaja, y seguramente encuentre algún libro en la biblioteca sobre historia local de la ciudad. Paseando por los pasillos de la biblioteca se encuentra en una mesa a esta rica heredera que está leyendo un libro y se da cuenta de que es el libro que él mismo escribió tiempo atrás. Se lo había comentado a ella antes en la presentación que se hizo en la mansión. Sorprendido, le pregunta con ironía que si no tenía dinero para comprar un ejemplar en la librería, a lo que ella responde que en la librería no lo tenían y por eso fue a la biblioteca. Allí sí estaba. Porque si no está en la biblioteca es que no existe. Esto es lo que le dice la bibliotecaria al Jedi Obi-Wan en Star Wars, episodio 2, El ataque de los clones, del año 2002. Obi-Wan acude allí a averiguar dónde se encuentra un sistema planetario con las coordenadas que le han dado, pero que no aparece. La bibliotecaria le dice que tal vez no le han dado bien las coordenadas, y él insiste en que no hay error. Añade que tal vez lo que ocurra es que no aparezca en sus fondos. Ella le responde rotunda: si no está aquí, es que no existe. Las bibliotecas
en el cine fuera de la industria norteamericana. Y la primera película que he elegido ha sido esta, Billy Elliot, porque aunque parezca mentira, hay vida más allá de la industria norteamericana. Quiero bailar, del año 2000, dirigida por Stephen Daldry. Está ambientada en los años 80, en plena huelga de la minería en el condado de Durham, al nordeste de Inglaterra. Y en la peli nos presenta a Billy, un chico de unos 12-13 años que vive en los suburbios de una ciudad de este condado. Billy descubre que le gusta la danza cuando ve a las niñas ensayar con sus tutús. A escondidas de su familia y de los vecinos, comienza a asistir a clases de danza y en su interés por aprender algunos movimientos va hasta el bibliobús a buscar algún libro con fotografías que le puedan ayudar. Ahora os voy a poner la escena de cuando va al bibliobús y de lo que ocurre. Y nos tenemos, porque aparece una analogía muy interesante, porque se muestra lo que ocurre tanto en el interior del bibliobús como en el exterior. Y hay una analogía que merece mucho la pena, ¿no? Cómo se muestra y aparece esa tensión del momento, ¿no? De esta huelga de los mineros en aquel momento. Fijaos. No sé por qué miras ese libro. No puedes llevártelo con el carné juvenil. Dentro y fuera se muestra el enfrentamiento al orden establecido para conseguir sendos propósitos. Billy roba el libro que busca porque quiere bailar. Y fuera un joven se encula a la policía para conseguir mejoras en las condiciones laborales de la minería. ¿Creéis que consigue su sueño de bailar? Pues veis la película. No lo voy a poner aquí todo. El cielo sobre Berlín, del año 1987, dirigida por Wim Wenders. El año pasado este año Wim Wenders volvió otra vez a primera línea con la película Perfect Days. No sé si la habéis visto alguno de vosotros, y la verdad, claro, aquí volvimos a contemplar, a disfrutar de ese tono que da a sus películas y sobre todo a las historias que nos cuenta en sus películas. Y aquí, en El cielo sobre Berlín, también lo podemos comprobar. Esta película está rodada casi por completo en blanco y negro, y su director nos muestra una preciosa alegoría sobre la condición humana. Está protagonizada por dos ángeles, sí, dos ángeles del cielo, vestidos al modo de los años 80, que deambulan por Berlín antes de la caída del muro y que observan el mundo de los humanos sin poder intervenir en sus vidas ni darse a conocer. Solo pueden darles ganas de vivir e intentar reconfortarlos en sus momentos de dolor. En esta línea es sublime el modo en el que se introduce al espectador en el espacio bibliotecario, en este caso la Biblioteca Estatal de Berlín. De la mano de estos dos ángeles nos paseamos por sus pasillos, contemplamos sus amplios espacios. Con ellos, porque ellos, los ángeles, tienen esa capacidad, escuchamos todos los pensamientos que bullen en aquel lugar de saber y de conocimiento.
Más de 6 minutazos de metraje, en los que nos vamos encontrando con diversos usuarios dedicados a estudiar, a leer, a aprender, a consultar, a compartir, a vivir. Porque la biblioteca es un espacio vivo en una ciudad con vida, a pesar del infausto muro. Wim Wenders. La biblioteca de los libros rechazados. Esta es del año 2018, dirigida por Rémy Besançon. Es una película francesa que está basada en la novela del mismo título de David Fuenquinos. He incluido esta película porque su historia podríamos calificarla de curiosidad bibliotecaria. Yo esta película, cuando la vi, lo que se me ocurrió al principio cuando la vi y entré en su trama y tal, es que los franceses hacen plática de todo, encuentran cualquier ocasión, cualquier tema para hacer un libro, hacer una película. La historia que se cuenta, como ya os digo, que está basada en una novela, no es un guión original. Sin embargo, pues bueno, ahí está el encanto del director, que decide contar esta historia novelada con un lenguaje cinematográfico. El caso es que se trata de una historia de éxitos editoriales que surge a partir del interés de un bibliotecario por conservar aquellos manuscritos que han sido rechazados para su publicación. La historia cuenta el modo en que un crítico editorial se lanza a una labor de investigación por averiguar la verdad acerca de un manuscrito guardado en aquella peculiar sección de la biblioteca, cuyos fondos están perfectamente clasificados, como el resto, que es publicado y que tiene éxito rotundo de crítica y de público. Y ahora me voy al cine español. Comienzo con Tesis, de Alejandro Amenábar, del año 1996. Es una película emocionantísima. Es la forma en que Alejandro Amenábar entró por la puerta grande en el cine. La verdad es que está muy bien la película. Pues en este caso la he elegido porque en ella conocemos, o se nos permite conocer, la biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Información de la Universidad Complutense de Madrid, que es donde fue rodada la película. Con una parte que tiene aquí, una parte de sus fondos, se cuenta en la película, que una parte de sus fondos de esta biblioteca son un tanto oscuros y de los que muy pocos tienen conocimiento. Y claro, aquí tiro de nostalgia bibliotecaria, porque creo que es un documento gráfico lo que aparece aquí por el modo en que se buscaban y se encontraban los fondos audiovisuales. Fijaos, folios grapados colgados en la pared, con un listado mecanografiado. Aquí os pongo detalles. Y aquí, si os dais cuenta, en una parte aparecen los temas de los vídeos, y a continuación en el estante en donde se pueden encontrar esos vídeos. ¿Cualquier tiempo pasado fue mejor? No sé yo. Bien, esto, fijaos que no hace mucho tiempo de ello y lo que hemos avanzado. Otra peli de Alejandro Amenábar, en esta ocasión Ágora, del año 2009. Esta película trata de la historia de Hipatia, un apasionante personaje de la antigüedad clásica, que precisamente esta película hizo que se la conociera por un público mayoritario. La historia se sitúa en la ciudad de Alejandría entre los siglos IV y V a.C., tiempo en el que vivió Hipatia, que fue matemática, filósofa y astrónoma, que fue la hija del también matemático y astrónomo Teón, y que en el momento que se nos cuenta en la peli era director de la Biblioteca de Alejandría, considerada, como sabéis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Quienes vemos la peli tenemos ocasión de contemplar cómo pudo haber sido esta biblioteca, ya que es un espacio importante en el desarrollo de la historia. La verdad es que la fotografía es magnífica. Aquí os muestro 2 fotogramas del modo bastante fidedigno en que debían de estar dispuestos sus fondos. En aquella época el papel no existía, ya que se inventó en nuestra era, a principios del siglo II. Tampoco el formato libro, por lo que los textos estaban recogidos en pergaminos que eran enrollados para su mejor conservación. Pues bien, en mi búsqueda de títulos bibliocinematográficos
He seguido indagando en la filmografía española, por si encontraba algo atractivo sobre el asunto bibliotecario. Debo puntualizar que en esta búsqueda general he evitado las películas en las que aparezcan bibliotecas privadas y de particulares, ¿de acuerdo? Solo bibliotecas públicas. Y me topé con esta película, con Magical Girl, del año 2014, dirigida por Carlos Bermud. Bien, me dispongo a verla, ¿no? Además recibió varios premios y me froto las manos con la esperanza de atisbar algún rayito de luz bibliotecaria actual aquí en España. Pero para mi sorpresa me encuentro con que la biblioteca es utilizada como una mera y escasa localización. Muy buena, he de decir, porque es un espacio fantástico. La biblioteca es, fijaos, el decorado que se utiliza en la peli para depositar el dinero que el chantajista de la historia irá a recoger, se supone que con total impunidad. Esta es una imagen de la Biblioteca Pedro Salinas de Puerta de Toledo en Madrid. Si algún domingo vais al Retiro, pues podréis pasar y podréis dar un paseo por la biblioteca que está en Puerta de Toledo, y además creo que los domingos también abre. Bien, fijaos, la chantajeada debe introducir el dinero exigido que le pide el chantajista en el ejemplar de la Constitución española. Y quiero remarcar el ejemplar. Me extraña mucho que en una biblioteca haya solo un ejemplar de la Constitución española, pero bueno, aquí es el ejemplar. Vale. En la escena no se ve nada de personal bibliotecario al que preguntar, ni una búsqueda para localizar el ejemplar de la Constitución, ni gente en las salas. La cámara enfoca solo hacia las estanterías. De nada. Un primer plano del estante en el que está el ejemplar mencionado. Bueno, también aparece en los baños, que es donde el chantajista se esconde para contar el dinero. Constitución española. A ver qué pasa. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Qué rabia me da. Aquí pasa. Esto es algo que hago yo. No son los hados, soy yo, lo sé. Vale, nos quedamos. Estábamos aquí. Perfecto. Bien. Es que aquí, y quiero hacer la reflexión esta, porque estamos hablando de la Constitución española, del retrete, dinero de un chantaje, el posible mensaje que podría sacar para el objeto de esta charla. La verdad es que lo veo confuso. Bueno, os dejo a vosotros que saquéis vuestras conclusiones. Y, en fin, que yo sigo buscando alusiones bibliotecarias interesantes. Y en esta búsqueda, y sin darme cuenta, vuelvo otra vez a la industria norteamericana. En este caso, al capítulo de una serie. Esta serie, titulada The Middle, está en la línea de la de Roseanne de los años 80 o la de Malcolm de la primera década de los 2000. No sé si conocéis esas series. Bien, The Middle se emitió desde septiembre de 2009 hasta mayo de 2018 y cuenta las vicisitudes que pasa una familia estadounidense de clase media-baja, con importantes dosis de humor y de esperpento ante situaciones cotidianas, como ocurría en Roseanne y en Malcolm. La familia de The Middle está formada por el padre, la madre y 3 hijos. El mayor, Axel, es un jeta viva la Virgen. Sue, la hija mediana, es la personificación de la positividad. En todo ve su parte buena. Y el pequeño, Brick, es un superdotado con tocs importantes y que viene a ser la nota discordante de la familia. He elegido el capítulo 24 de la primera temporada, donde se cuenta lo que le ocurre a Brick, el pequeño. En el colegio le advierten a sus padres de que no va a poder pasar de curso a pesar de tener unas notas magníficas.
¿Por qué? Porque no ha devuelto unos libros que se había llevado en préstamo de la biblioteca escolar. El ambiente que hay en esa biblioteca, ahora lo vais a ver, es maravilloso. Niños que van de un lado a otro, distintos espacios de interés para los usuarios, una bibliotecaria que interactúa con los niños y que es encantadora con quienes cumplen las reglas. Bueno, vais a verlo vosotros ahora, pero antes... Pero antes, quiero advertir de que en esta parte, en este capítulo, ¿no?, que está ambientado en la biblioteca, hay un fallo bibliotecario gordo. Sé que por aquí hay algún bibliotecario, entonces luego le voy a pedir ayuda a ver si lo averigua, que lo va a averiguar, pero bueno, de todas formas me parece tan estupendo que creo que merece la pena verlo. Es que me da miedo hasta apretar por si acaso no... En fin. Puede que Brick no pase el siguiente curso. ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo que no va a pasar al siguiente curso? Es el más listo de la clase. No digo que usted no lo haga lo mejor posible, pero no es muy buena tutora. Mike, es por no devolver los libros a la biblioteca. ¿Es una broma? ¿No va a pasar de curso por unos libros de la biblioteca? Es absurdo. La bibliotecaria se remite al artículo 42b. Tendrá que arreglar el tema con ella. Y por favor, que lo arregle. Ha sido un año muy largo. Cuando le contamos a Brick lo de su reunión, se comprometió a solucionar el tema con la bibliotecaria, la señora Nedecourt. Toda una institución en la escuela de Orson. Aquí tienes, cielo, las aventuras de Betsy Tacy y la pequeña Tip. Oh, espero que te gusten tanto como a mí. Por favor, luego cuéntame qué te ha parecido. Ah, ¿eres tú? Hola, señora Nedecourt. ¿Hay algún problema? ¿Que si hay algún problema? Sabes, Brick, cuando llegaste a la escuela, me emocioné mucho cuando oí hablar de un niño que amaba los libros tanto como yo. Es el sueño de toda bibliotecaria. Gracias. Déjame acabar. Durante años he visto cómo te llevabas libro tras libro tras libro, y siempre los devolvías llenos de mermelada y yogur. Eso sí es que llegabas a devolverlos. Mire, podemos jugar a quién tiene la culpa, pero sabe que amo los libros. Dices que amas los libros, pero creo que no es verdad. Yo amo los libros que hay en esta sala como si fueran hijos míos. Aún tienes 31 libros. 31 hijos míos. Que quiero que me devuelvas todos, o no pasarás al siguiente curso. Eso es. Nada de divisiones, ni multiplicaciones, ni excursiones a una granja Amish. ¿Crees que puedes sobrevivir en el mundo real sin saber multiplicar? No puedes. Oiga, usted también tiene que asumir parte de la responsabilidad. Shh. Tienes hasta el cumpleaños de Walt Whitman. Buena suerte. ¡Hola, cielo! Gracias. Está un poco pegajoso. ¿Puede demostrar que no estaba así cuando lo saqué? Vale, Vic. Parece que ya están todos. No sé cómo lo has conseguido. Nos vemos el curso que viene, señora Nedecourt. Vaya. ¿Qué tenemos aquí? Me parece que después de todo aún falta un libro. Este pequeñín ha vuelto a casa, ¿eh, Brick? Oh, es una obra de referencia muy cara. Es un atlas. Pero si ya he buscado por toda la casa. ¿Y dónde estará? Si tuvieras un mapa para buscarlo. Tienes hasta el cumpleaños de Sir Arthur Conan Doyle para traérmelo. Si no, nos veremos en el mismo curso. Mismo curso. Sacó ese mismo atlas de la biblioteca municipal y lo devolvió a la biblioteca del colegio. Nos vemos en otoño, señora Nedecourt. He oído que el curso que viene podremos venir a la biblioteca aún más a menudo. A ver.
más gordo todavía. A ver, es una biblioteca escolar, tal vez las obras de referencia, tal vez se puedan prestar, no se suelen prestar las obras de referencia, pero hay un fallo más gordo todavía. Bueno, pues nada, lo digo yo, venga. ¡Ah! ¡Menos mal! Siendo bibliotecario, hombre, sobre todo el sello de propiedad, se vería que no es de su biblioteca. Efectivamente. O sea, dice, coge el atlas de la biblioteca municipal y lo lleva a esa biblioteca. Todos los libros tienen, como cada uno de nosotros, su DNI personal e intransferible. Aunque sea el mismo libro, cada libro tiene el sello de la propia biblioteca. Entonces, es un fallo gordo, pero no importa, a mí no me importa. Digamos que contribuye también a la trama de la historia. Me parece, fijaos el detalle de la Betty White, empezando por que Betty White es la bibliotecaria estupenda. Fijaos en los pines que lleva. ¿Los veis? Amo los libros. 2 pines distintos. Es que no le falta detalle. ¿Qué plazo da a Brick para que devuelva los libros? Tienes hasta el cumpleaños de Walt Whitman. Atención. O sea, uno de los grandes artistas de la literatura, autores de la literatura norteamericana. Siguiente. Tienes hasta el cumpleaños de Sir Arthur Conan Doyle. O sea, me parece este capítulo un hallazgo. Todo un hallazgo. En fin. Seguimos. Aquí ha pasado algo porque yo había hecho una diapositiva monísima con cada uno de los apartados y no aparece. Perdonadme un momento a ver qué pasa con estos apartados. ¿Ves? Aquí está, ¿por qué no sales? Pues no sale. No sale. Entonces, el siguiente apartado era que la biblioteca es un espacio abierto a todos, ¿no? Y en primer lugar, pues había elegido esta película porque no sé si la habéis visto, es una película de catástrofes, es lo que ocurre en Nueva York. Bueno, hay una fuerte nevada, que es lo que se cuenta en El día de mañana, y lo que hacen es refugiarse en la biblioteca pública de Nueva York. Fijaos, en la parte de arriba hay una imagen de la biblioteca en condiciones normales y el fotograma de abajo es un fotograma de la película, como de qué modo aparece tras la nevada. Bien, ante estas circunstancias tan adversas y tan graves en las que se encuentran, se dan situaciones en las que los que tenemos las bibliotecas en el corazoncito entendemos muy bien que no tomen la decisión de un modo tan inmediato, porque resulta que en un momento dado, para sobrevivir, deben conseguir comida y algo con lo que calentarse. ¿Y qué es lo que tienen a mano para hacer un buen fuego? Libros, libros y más libros. Terror, horror y pavor. Los responsables de esos fondos echan las manos a la cabeza ante esa solución, pero ante lo inevitable, bibliotecarios y externos van juntos a buscar material librario. La escena que os voy a poner a continuación se da entre un bibliotecario y una externa. Y luego aparece un tercero en escena que también es externo. Esto ocurre. ¿Friedrich Nietzsche? No podemos quemar a Friedrich Nietzsche. Fue el pensador más importante del siglo XIX. Oh, por favor, era un cerdo chauvinista que estaba enamorado de su hermana. No era un cerdo chauvinista. Pero estaba enamorado de su hermana. Disculpad, ¿me oís? Bien, aquí hay una sección sobre leyes tributarias que podemos quemar. Tras horas de incertidumbre, por fin el tráfico... Asunto resuelto. Las leyes tributarias no sirven para. Bien. En este apartado, ¿no?, de la biblioteca, un espacio abierto a todos, pues he elegido un fotograma otra vez de todos los hombres del presidente. Es en el momento en el que los periodistas van a la biblioteca del Congreso y se encuentran, ¿no?, y cómo aparecen un grupo de colegiales que salen de la biblioteca del Congreso. Y no hay lugar a dudas porque llevan uniforme. Allí tiene cabida todo tipo de público. O, por ejemplo, también
Otra vez, en Star Wars, el episodio 2, el ataque de los clones, nos encontramos con que la bibliotecaria, después de decirle a Obi-Wan que si no está ahí es que no existe, resulta que va a atender a un niño que la está esperando. O lo que ocurre en Desayuno con Diamantes, del año 1961, dirigida por Blake Edwards. Esta es otra peli de las buenas. Quien la haya visto seguro que siente unas ganas enormes de pasear por esas calles de Nueva York, aunque hayan pasado más de 60 años de esta película. Nos vamos a ir hasta el momento en que los personajes de Audrey Hepburn en la peli Es Holly, está espectacular. Si la habéis visto, es que es maravillosa, está recién levantada, es increíble. Y George Pepper, que es el escritor que encarna al escritor Paul Barjack, apodado Fred por Holly, van juntos a lugares en los que no haya estado el otro. Holly lleva a Paul a Tiffany y Paul lleva a Holly a la biblioteca de Nueva York. Ella le confiesa que nunca había estado allí. El primer espacio en el que entran es en la sala de los ficheros para buscar libros y la lleva hasta el cajón donde está la ficha de su libro, ordenado por su primer apellido, esto es, en la V de Barjack. En la ficha leen primero el apellido, el nombre, el título del libro y luego muchos números. Con estos datos se dirigen al mostrador de solicitud de material, les dan un número de turno, que es el que aparece ahí arriba, en la pantalla de arriba, esperan a que salga ese número y en la pantalla y se dirigen al mostrador de entrega de material. Holly, cuando le dan el libro, Holly anima a Paul a que ponga su firma en el libro, ya que él es el autor. Pero cuando la bibliotecaria ve que está escribiendo, le recrimina que haga eso, porque está estropeando una propiedad pública. Holly coge a Paul del brazo y le dice que se vayan de allí. Piensa que no es un lugar tan simpático como Tiffany. Ahí la verdad es que Audrey no me parece tan encantadora. Bueno, sí, lo sigue siendo, la verdad es que es espectacular. Y ahora nos vamos a ir, como seguramente no saldrá la diapositiva que yo había preparado, ahora nos vamos a ir a pelis sobre bibliotecas con nombre propio. Veréis cómo no sale. ¿Veis? No sale. Nada, no hay ningún problema. En este apartado de bibliotecas con nombre propio distingo dos bloques. En uno, películas que son un homenaje a la lectura y por extensión la biblioteca tiene un mayor o menor protagonismo. Y luego, por otro lado, un segundo bloque en las películas en las que la biblioteca es el eje principal. Pues dentro del primer bloque, del homenaje a la lectura, están El guardián de las palabras y Matilda. El guardián de las palabras, una película de 1994 dirigida por Joe Johnston. Está claramente enfocada hacia un público infantil. Es un canto al modo en que la lectura nos puede salvar y nos puede acompañar para toda la vida, aunque lo hace de un modo demasiado edulcorado y prototípico. Con lo único que me quedo de esta película es que invita a leer algunos clásicos, La isla del tesoro, Dr. Jekyll y Mr. Hyde, pero poco más. La he elegido porque la historia tiene como eje la biblioteca y lo que se puede encontrar en ella. Nada más, no merece más mención. Matilda, una película de 1996 dirigida por Danny DeVito. En Matilda sí que podemos encontrar algo más, aunque el mérito no está tanto en la adaptación cinematográfica de la novela del mismo nombre del magnífico y siempre ácido Roald Dahl como en la propia novela. Matilda es una niña muy especial que nace en una familia de imbéciles, tal cual. Desde muy pequeña aprende a hacerse todo sola, ya que sus padres se despreocupan por completo de ella. También aprende a leer por sí misma y ella sola se dirige por primera vez a la biblioteca, descubriendo todo un mundo maravilloso de diversión, de entretenimiento y sobre todo de compañía, porque Matilda se siente sola. La sala infantil de la biblioteca es fantástica. La película no está mal, pero la novela gana por goleada, está clarísimo. En cuanto a las películas en las que las bibliotecas tienen una presencia muy potente, están El nombre de la rosa y
Cadena Perpetua. Ambas están... Cadena Perpetua. Ahora lo vemos. Ambas están basadas en textos literarios. Está extendida la idea, sobre todo en el mundo de los lectores, de que ante el libro y ante la película, el libro siempre es mejor. Estoy de acuerdo a medias. Si resulta que la película es un calco del libro, como creo que ocurre con Matilda, por ejemplo, desde luego gana el libro. Pero si el libro tiene una buena adaptación al lenguaje cinematográfico, entonces la comparación es fútil, porque nos encontramos ante dos creaciones distintas. Esto es lo que yo pienso que ocurre con estas dos películas. El nombre de la rosa, del año 1986, dirigida por Jean-Jacques Annaud. Como ya sabéis, está basada en la novela homónima de Umberto Eco. Umberto Eco era autor de ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía. Esta fue su primera novela, que escribió rondando la cincuentena, a los 48 años. Sobre elegir novela o película, en este caso seguro que os habréis encontrado con multitud de textos alabando a una o a otra, a las dos o a ninguna. Bueno, la verdad es que este caso yo no me lo he encontrado. Voy a intentar ceñirme al tema bibliotecario, porque hay mucho más de lo que hablar. La historia está ambientada en el siglo XIV. El franciscano Fray Guillermo de Baskerville es invitado a un monasterio de la orden benedictina, cuya biblioteca de manuscritos es la mayor de toda la cristiandad, a decir del propio Fray Guillermo. En aquel lugar se encuentran libros y textos clásicos. Por ejemplo, el monje franciscano, Fray Guillermo, casi tiene la certeza de que allí se encuentra el único ejemplar que hay del segundo libro de Poética de Aristóteles dedicado a la comedia, ejemplar en torno al que gira toda la trama de la historia. También hay material de aquella época, como un magnífico Beato de Liébana con anotaciones del mismísimo Umberto da Bologna. Aquí tenemos al propio autor del libro, ¿no? Porque Umberto da Bologna no es ni más ni menos que Umberto Eco, que en aquella época, cuando escribió la novela, era profesor en la Universidad de Bolonia. Bien, el caso es que recientemente, en la historia, han muerto dos monjes en circunstancias un tanto extrañas. Ambos trabajaban en la biblioteca del monasterio. El primero que murió se trataba del ilustrador Adelmo de Otranto, del que Fray Guillermo admiraba su humor y sus imágenes cómicas. El segundo se dedicaba a traducir textos del griego. En la escena en la que Fray Guillermo y su discípulo Azzo de Melk, que es quien nos cuenta la historia tanto en la novela como en la película, van por primera vez al scriptorium de la biblioteca, se dan las pautas para que el espectador se vaya situando en la trama policíaca, que la hay. Al entrar en el scriptorium, el monje bibliotecario cierra inmediatamente la puerta de acceso a los fondos, que es aquella puerta del fondo. El bibliotecario es el que está detrás del monje, veis, con esa nariz considerable, que en ese momento se dirige corriendo hacia aquella puerta para cerrarla. Pasean por las mesas Fray Guillermo y su discípulo, Fray Guillermo y Azzo, que va detrás de él, pasean por las mesas y se detienen en el trabajo del primer monje muerto, el ilustrador. En un momento dado, se da una situación que provoca la risa de los presentes, cuando irrumpe la estruendosa voz del monje más anciano, el venerable Jorge, prohibiendo reír. Este es el diálogo que se establece entre el anciano benedictino, entre el venerable Jorge y el franciscano Fray Guillermo. Espero que mis palabras no os hayan irritado, Fray Guillermo, pero he oído a unas personas que reían de cosas visibles. Los franciscanos, sin embargo, pertenecéis a una orden donde la risa se contempla con indulgencia. Sí, es cierto. San Francisco tenía mucha tendencia a la risa. La risa es un viento diabólico que deforma las facciones y hace que los hombres parezcan monos. Los monos no ríen. La risa es un atributo humano. Como el pecado.
Cristo nunca rió. ¿Podemos asegurarlo? En ningún momento de las Escrituras se dice que riera. Tampoco en ningún momento se dice que no lo hizo. Si hasta se sabe que los santos se valían del humor para ridiculizar a los enemigos de la fe. Por ejemplo, cuando los paganos sumergieron a San Mauro en agua hirviendo, él se quejó de que su baño estaba frío. El sultán metió su mano en él y se la escaldó. Un santo sumergido en agua hirviendo no bromea con gracias infantiles, reprime sus gritos y sufre por la verdad. No obstante, Aristóteles dedicó su segundo libro de poética al humor como instrumento de la verdad. ¿Habéis leído esa obra? No, claro que no. Se perdió hace muchos siglos. No se perdió, jamás fue escrita. Porque la providencia no desea que se glorifiquen las cosas fútiles. Eso es discutible, yo pienso... ¡Ya basta! Esta abadía está entristecida por el dolor y vos pretendéis turbar nuestra pena con burlas vanas. Perdonadme, venerable Jorge. Mis comentarios estaban fuera de lugar. El valor de esta historia es que todo gira alrededor de la biblioteca del monasterio. Aquí tenéis algunas imágenes. Gracias a las bibliotecas monacales de la Edad Media ha llegado hasta nosotros todo el saber de civilizaciones y culturas anteriores. En la novela todo esto se cuenta con absoluto detalle, en el que ahora no voy a entrar. En la película lo que se hace es solo mostrar alguno de estos detalles. Echa algunas miguitas para que las sigamos. En mi opinión, eso es precisamente lo que hace que esta sea una buena película. Porque cuando nos adentra en el laberinto que es la biblioteca, aquí tenéis un esquema. Este es un esquema de toda la abadía. La biblioteca es en la parte donde pone la letra A, ahí era donde estaba la biblioteca. Bien, cuando nos adentra en el laberinto, que es la biblioteca, el espectador no es capaz de abarcar el modo en que todo el fondo allí reunido está ordenado, el criterio que sigue. Sin embargo, sí que intuye que en aquel caos aparente hay un orden preestablecido. Y así es, ese orden existe. Pero, ¿qué aporta a la misteriosa historia de crímenes que se están sucediendo en la abadía? Nada. Otra cosa es en la novela, donde Fray Guillermo y Azzo, cuando entran en el scriptorium, echan un vistazo al catálogo de la biblioteca, como debe ser, ¿o no? Observan que las entradas están ordenadas por adquisición y delante de cada título hay una serie de números. Azzo razona que el primer número corresponde al lugar del libro en el anaquel, el segundo al anaquel mismo, el tercero al armario y el cuarto tiene que indicar una sala o un pasillo de la biblioteca que solo el bibliotecario debe de conocer. Esto sí se cuenta en la novela, en la película no. Grande el escritor Umberto Eco y grande el director Jean-Jacques Hano por llevarnos al cine tan apasionante historia. Cadena Perpetua, del año 1994, dirigida por Frank Darabont. Esta historia, en esta película, se cuenta una historia que está en las antípodas de la que acabamos de ver. Eso sí, es igual de buena y de apasionante, con alusiones bibliotecarias dignas de mención. Está basada en una novela corta de Stephen King titulada Rita Hayworth y la redención de Shawshank e incluida en una colección de 4 novelas cortas, Las 4 estaciones, que fue publicada en 1982. En esta ocasión se trata de una historia carcelaria. A pesar de sus 142 minutos de metraje, desde el minuto 1 de la película engancha la historia de su protagonista, Andy Dufresne, que está encarnado por el actor Tim Robbins. En la cárcel de Shawshank, donde entra condenado a cadena perpetua por ser considerado el asesino de su mujer y el amante de ésta. Con unas interpretaciones magistrales y un desarrollo de la trama y de los personajes de lo más apasionante, solo me centraré en el modo en que Andy entra en contacto con la biblioteca de la cárcel. Y es que el alcaide se sirve de los conocimientos bancarios y empresariales de Andy, por lo que decide mandarle como ayudante a la biblioteca. Así es
cómo nos cuenta la película el modo en que tiene el primer encuentro con el trabajo bibliotecario. Hola, Jake. ¿Dónde está Brooks? Andy, ya me parecía que te había oído. Me han trasladado aquí contigo. Lo sé, ya me lo dijeron. ¿No te resulta gracioso? Bueno, la visita acabará pronto. Venga. Aquí está, la biblioteca de Shawshank. El National Geographic, Reader's Digest en volúmenes, Louis L'Amour, la revista Look, libros de Earl Stanley Gardner. Cada tarde cargo el carrito y hago mi ronda. Y escribo los nombres en esta carpeta. Trabajo sencillo, vida sencilla. ¿Alguna pregunta? ¿Cuánto llevas en la biblioteca? Oh, llegué en 1905 y me hicieron bibliotecario en el 12. ¿Y en todo ese tiempo has tenido algún ayudante? No supone mucho trabajo. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? No lo sé, pero será muy agradable la compañía para variar. ¿Os habéis fijado, no?, en el aspecto de la biblioteca, cómo está ordenado. Bien, pues ahora os voy a poner imágenes de lo que consigue Andy cuando se encarga, ¿no?, cuando pasa a ser ayudante de la biblioteca. El caso es que decide organizar, ampliar y mejorar la biblioteca para beneficio de los presos. Aquí aparecen algunas imágenes, algunos fotogramas. Con el permiso del alcaide, comienza a escribir cada semana una carta a la autoridad competente solicitando medios para ampliar los fondos. No dejó de mandar la carta una sola semana, hasta que tuvo respuesta, a los 6 años. Le mandaron un cheque de $200 y una donación de libros de la administración bibliotecaria. Esto animó a Andy, que dice: y solo han tardado 6 años. A partir de ahora les escribiré 2 cartas en vez de una. De este modo consigue que en 1959, es la fecha que se da en la película, el Senado aprueba la ampliación y remodelación de la biblioteca. El narrador, que es el personaje interpretado por Morgan Freeman, nos dice: el Senado se dio cuenta de que no le podían comprar con un cheque de $200. Por eso el Senado asignó una suma anual de $500 para hacerle callar. El narrador también cuenta que contactó con clubes de lectura, con asociaciones benéficas, compró libros de saldo al peso y además posibilitó el que se hicieran pruebas académicas para que los presos obtuvieran el graduado escolar mientras cumplían condena. Si no habéis visto esta película, es muy recomendable hasta el final. ¿La habéis visto? Maravillosa. Y ya, por último, ¿y el personal bibliotecario? Porque es que no le doy a la diapositiva, porque como no va a salir, pues ya está. En esta última parte de mi charla, que ya es la última parte, confieso que me he encontrado con que el personal de las bibliotecas tiene un marcado estereotipo que el cine se ha encargado de acentuar y de perpetuar. Por ejemplo, en el aspecto: gafas, pelo recogido, poca atención en el vestir, dar la impresión de tener poca vida social y de no disfrutar de los placeres de la vida, algo así, vamos. También nos encontramos con alguna bibliotecaria atractiva, por ejemplo, sin dejar de lado el tópico, como ocurre en El sueño eterno, de la que ya hemos hablado, o también de la película Una mujer en la liga. Esta es una película de deportes en la que el personaje encarnado por la actriz René Russo, que vemos aquí, abandona la natación, la verdad es que, en fin, la historia, abandona la natación para dedicarse a la pasión de su vida, que son las bibliotecas. En esta película se marca mucho el estereotipo, mucho, hasta el punto de que hay una diferencia entre cuando está en la biblioteca o cuando está fuera de ella. Cuando está en la biblioteca me lleva unos pelos y cuando sale de la biblioteca se la ve más apañada. No entiendo. Pues la verdad es que no va más allá la película, solo era mostraros la imagen. Pues en esta línea del tópico,
que incluso lleva al extremo, pero de un modo, debo reconocer que ingenioso y divertido, es la escena de Historias de Filadelfia, otra vez, que es verdaderamente maravillosa. Es cuando el personaje de James Stewart va a la biblioteca pública y antes de encontrarse, recordáis, con la rica heredera que está leyendo su libro, que está sentada y leyendo, la bibliotecaria, que es esta que tenemos aquí, se dirige a él en unos términos que ahora vais a ver. Pero antes de poneros el vídeo, quiero, por favor, fijaos en las expresiones que pone James Stewart, que son increíbles. ¿Qué deseáis? Busco una buena biografía. ¿Cómo ha dicho usted? ¿Qué deseáis? Una biografía o historia local. Ah, si os place, consultad a mi colega de enfrente. ¿Tenéis un lavabo por aquí? Os quedo reconocido. Memorable. Me parece, bueno, de hecho recibió el Oscar por esta interpretación en 1941, no tiene desperdicio. Bien, pues ya para terminar con esta charla, me gustaría hacerlo con esta escena de la película La momia del año 1999, dirigida por Stephen Sommers. ¿Qué hace usted aquí? Oh, escuché yo tal vez no sea una exploradora, ni una aventurera, ni una buscadora de tesoros, ni una pistolera, señor O'Connell. Pero estoy muy orgullosa de lo que soy. ¿Y qué es? Soy bibliotecaria. Yo había puesto una... Coño, la voy a buscar. Hombre, ya está. ¿Pero qué es esto de que no salga? Me voy a quejar a los servicios bibliotecarios. Pues no, que no sale. Pues ya está. ¡Hala! Nos quedamos con esta. Y ya está. Ya está. ¡Hala! Bueno, pues esta es mi incursión en el cine y cómo aparecen las bibliotecas en algunas películas. Son todas las que están, pero no están todas las que son, ¿no? Hay muchas más películas, pero bueno, he cogido algunas representativas. Y no sé si queréis hacer alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta, en fin. Y si no, nos vamos a tomar unas cañas, como queráis. ¿No queréis preguntar nada? Bueno. Sí, Araceli. Un rato. Ah, pero no importa, me lo he pasado, lo he disfrutado. Fijaos, con la excusa de, ay, tengo que preparar la charla, me voy a ver una peli. Y entonces me iba a ver una peli y nadie me molestaba porque estaba preparando la charla. Y mientras tanto, Araceli. ¿Crees que de alguna manera el desarrollo de la inteligencia artificial va a modificar el trabajo de la bibliotecaria? A ver, jolín, esto claro, opinión personal, de algún modo, por supuesto que sí, como creo que la inteligencia artificial...
¿Se me oye? Ah, vale. Como pienso que la inteligencia artificial ya estamos viendo que está interviniendo en tantos campos, en tantos ámbitos, yo creo que la labor bibliotecaria también se va a ver afectada. Para mejor o para peor, recordemos que, por ejemplo, el detalle que os he puesto de tesis, en aquella época, que era el comienzo del uso del ordenador a un nivel general, pues había gente en aquella época que decía que en la vida, o sea, que el ordenador les parecía algo diabólico y que en la vida iban a aprender a utilizarlo porque era algo que iba a desaparecer. Y no he vuelto a encontrarme con esa persona que lo dijo en cierta ocasión, pero me gustaría encontrármela y preguntarle, ¿de verdad que no has utilizado nunca? Y a lo mejor incluso puede que lleve el móvil en la mano, ¿no? Y entonces yo creo que sí que la inteligencia artificial va a intervenir en la labor bibliotecaria. Yo creo que es como todo, es el uso que se le dé. Desde luego, la informática ha mejorado la labor bibliotecaria a unos niveles increíbles. Antes cuando trabajaba yo en los años 90, trabajaba en la biblioteca y eran los ficheros estos famosos de los cajoncitos y yo hacía manualmente ficha por ficha, pero 3 veces. Una para el catálogo de autores, otro para el catálogo de título y otro para el catálogo de materias. 3 fichas mecanografiado. Ahora eso lo haces. Bueno, de hecho, aquí estáis muchos participantes de clubes de lectura y cuando os comento, he estado mirando en el catálogo los títulos disponibles que hay, es que es algo inmediato. Lo hago desde mi casa, no tengo que venir a la biblioteca a verlo. O sea, es alucinante el coordinar los clubes de lectura que coordino ahora. Yo creo que en aquella época no hubiera podido hacerlo de una manera tan rápida como lo hago ahora. Imposible. Tenía a base de teléfono, oye, mírame, no sé qué, y sin embargo ahora yo miro, sé lo que hay, hago la solicitud, en fin. Y yo quiero pensar que todo es para bien. Bueno, de hecho lo que está muy bien en Star Wars, ¿no? Como la biblioteca tan estupenda, tan maravillosa y tal, pero como en la película se cuenta que la labor bibliotecaria sigue siendo la que conocemos hoy. Bueno, es ficción, de acuerdo, pero el personaje de la bibliotecaria es el mismo que el que conocemos, ¿no? No tiene otro, es el atender al usuario, la petición del usuario, de todo tipo, desde luego. Tú a lo mejor no hace falta que haya una persona atendiendo a la gente. ¿O hay una máquina o hay un... Sí, puede. No lo sabemos. Sí que, o sea, se está comprobado que la inteligencia artificial hace canciones, escribe libros, etcétera, etcétera. Eso sí, ya se está haciendo. Y el retrato humano, que eso para mí no hay nada que lo pueda hacer. Cuando yo estaba en la biblioteca había usuarios que se quedaban en un rincón apartados porque estaban esperando a que terminase de atender a otra gente para preguntarme a mí, o sea, para pedirme un libro que yo creyese que a ese usuario le podía gustar. ¿Que eso la inteligencia artificial puede hacerlo? Pues sí, si metes unos logaritmos y demás, pues posiblemente se haga. No lo sé. ¿Algo más? Este es un tema interesantísimo para hablar de muchas cosas, no sé, a mí de pronto estaba pensando hemos visto casi siempre el cine y los libros como dos mundos casi contrapuestos, una imagen vale 1000 palabras o no, o sí, o qué ocurre ahí. Aquí estamos viendo que la imagen tiene que ser muy buena y las 1000 palabras también tienen que ser muy buenas para fijarlas. Luego también sí que es verdad que me he encontrado con sorpresas muy gratas
y sorpresas decepcionantes. Por ejemplo, lo que os he comentado del cine español. En el cine español el ámbito... Es cierto que no hay tanta tradición bibliotecaria como en otros países, también es verdad, es muy reciente, relativamente reciente. Además, no sé si lo he conseguido, mi intención era también mostrar que, por ejemplo, en Estados Unidos, en la cultura norteamericana, la biblioteca es una institución que está consolidada en la comunidad, está consolidada, es una institución necesaria y se hace uso de ella. Y ahí está, no sé si recordáis pues las escenas en el vídeo de Historias de Filadelfia, ¿no? Cómo entra en la biblioteca. Esa biblioteca, por favor, increíble. O sea, no solo un bibliotecario, sino a mi colega, que está, si os place, me encanta. O sea, cómo introduce el elemento bibliotecario y la labor bibliotecaria en la historia. O sea, es una historia, es una comedia, es una historia entretenida, se cuenta una historieta de amores, de la rica heredera, pero cómo te mete ahí la biblioteca, que incluso dentro, en la entrada, hay un horario de apertura de la biblioteca que se ve claramente, no se he puesto el fotograma, pero se ve claramente el horario de apertura de la biblioteca. ¿Cómo llegas allí? ¿Cómo? Es que he ido a la librería y el libro no estaba en la librería, por eso he venido aquí, porque aquí sabía que estaba. O sea, ahí, esto es la publicidad subliminal. Claro, que es lo que me encuentro en Magical Girl, que la biblioteca Pedro Salinas es una pasada. Y solo sale la sala, pero es que además ni una sola persona. ¿Qué me estás contando? ¿Esas estanterías se colocan solas? ¿Esas estanterías para qué están si no va nadie? Y vas allí y tú sabes dónde está el ejemplar de la Constitución. Va derechito. No, primero tendrás que saber dónde está. Vamos, que yo, que he trabajado en biblioteca, que me gusta, hago uso de la biblioteca, incluso yo tengo que irme a algún sitio para saber dónde está ese ejemplar, porque no todas las bibliotecas tienen un sistema de ordenación similar, pero no están en las mismas estanterías porque el espacio no es el mismo. Entonces, y bueno, de verdad, en el cielo sobre Berlín, más de 6 minutos dentro de la biblioteca. Os recomiendo encarecidamente esa película. Se puede hacer un poco, es en blanco y negro, se puede hacer un poco pesada, porque es cine de autor, pero sí que es cierto cómo se vale de ese espacio. Además, estamos en una ciudad, Berlín, con unas circunstancias históricas y políticas concretas, duras, en una época en las que esas circunstancias están muy marcadas, con el muro de por medio. Y lo que muestra es que es una ciudad con vida. ¿Y dónde se va a comprobar que esa ciudad tiene vida? A la biblioteca, que allí hay todo tipo de gente. ¿Y cómo pasean? No os he puesto, porque eso es para verlo, o sea, no os voy a poner los 6 minutos de gente, no, solo veis si queréis. Entonces, ¿cómo van los ángeles? Luego son ángeles, ¿cómo? Nadie los ve. ¿Cómo van los ángeles entre las estanterías, entre los usuarios? Y al espectador nos muestra lo que cada usuario está haciendo en la biblioteca, lo que piensa, lo que siente. Eso es maravilloso, es increíble. Sí, Olga. Pues ahora que estás hablando con este tremendo respeto por las bibliotecas que yo comparto, me contrasta un poco que hablemos de la institución bibliotecaria que vemos en el cine y la oferta que se hace, por ejemplo, de esta biblioteca al turista, que se ha convertido en una plaga. La verdad es que lo estoy diciendo a modo de crítica, porque no entiendo muy bien el objetivo de promocionar turísticamente o para la visita turística la propia biblioteca. ¿Por qué no? A ver, en el caso de la... ¿Por qué llenar de turistas una biblioteca y no de lectores? No entiendo por qué promocionarla al turista
más que a otras cosas, si realmente es una institución tan respetable y tan destinada a un uso tan particular como es la promoción de la cultura, ¿no? Es que claro, institución respetable, sinónimo de estamos en una biblioteca, mantengamos el orden, es un espacio abierto. Y en este caso, en el caso del Alcázar, o sea, de dónde está ubicada esta biblioteca, es un espacio emblemático, un espacio histórico. Y luego, además, se une a que desde este espacio se pueden tener unas vistas de la ciudad maravillosas. A mí no me parece mal. A mí no me parece mal, siempre y cuando se respete el objeto del espacio. O sea, si la gente viene aquí a consultar fondos, a estudiar, a hacer actividades y demás, tiene que haber cabida para todo tipo de gente. Y si se ofrece al turismo, ve a la biblioteca, a mí me parece bien. Porque hemos pensado, he dicho al principio, ¿no? Cuando digo de la primera biblioteca de la que yo tengo recuerdo, es la Biblioteca del Miradero. La Biblioteca del Miradero era un espacio decimonónico con una visión bibliotecaria antigua. O sea, que en una biblioteca no haya préstamo. ¿A qué ibas allí? A estudiar con tus apuntes y si acaso a consultar algún libro que estuviera allí, que luego era curioso, que era algo que me llamaba la atención. Ibas al catálogo, si no había préstamo todos los libros tenían que estar allí. Ibas al catálogo, apuntabas el libro, la asignatura, la ficha tal, ibas a la mesa donde estaba el operario y le decías quiero este libro, y sin levantarse hacía así, no lo tenemos. ¿Cómo? ¿Qué? A mí me parece más grave que la Biblioteca Nacional esté llena de botellas. Eso es otra cosa. Pero dice mucho de las instituciones que cuidan, que tienen a su cargo cuidar símbolos tan importantes como la Biblioteca Nacional. No, es que es una institución, o sea, que el Museo del Prado tenga goteras. ¡Ostras! Eso es inconcebible. Y si la Biblioteca Nacional tiene goteras, pues a ver si las arreglan. No, debería ser igual de inconcebible. Efectivamente, porque forma parte de nuestro patrimonio. Y va a seguir formando parte de nuestro patrimonio. Es cierto. Bueno, si no hay más, yo creo, espero que, con esta charla, digamos que valoréis un poquito más las bibliotecas, que tienen las valoréis y le exijáis más también a las bibliotecas, porque vosotros formáis parte de ellas y que se note. Sí, exigir. Oye, que quiero libros, sí. Hombre, por supuesto, aquí hay que pedir y ya está. Bueno, muchísimas gracias.